Es evidente que en minería hablamos pues del primer círculo alrededor del proyecto, el segundo círculo, el tercer círculo de impacto. Y entonces nosotros tenemos mucho respaldo en esos círculos, pero si me van a decir que tenemos apoyo en Jaén o en San Ignacio, en el norte del departamento, seguramente no, porque no tienen ningún impacto. Pero ¿de dónde vienen muchos de estos antimineros? De Jaén y San Ignacio. Y entonces uno dice, ¿hasta dónde es que tenemos la responsabilidad? ¿Hasta dónde? O sea, el proyecto Conga tiene que tener la aceptación social de todo el país. Pues llega un momento donde hay un límite. Ahí es donde tenemos que trabajar por la responsabilidad social compartida, donde el Estado tiene que apoyar, donde las comunidades tienen que entender lo que es una empresa privada, donde las autoridades regionales, provinciales y distritales tienen que apoyar, donde la empresa tiene que actuar adecuadamente. ¿Cuántos caseríos participaron en el estudio de impacto ambiental? Nosotros hemos tenido un proceso intenso de participación, más de 3.000 personas, una audiencia pública de 4.000 personas. Esto demoró como 3 años. Esto ha demorado más o menos 3 años. ¿De consultas? De consultas, de participación y de incorporar las sugerencias y las preocupaciones en el estudio. ¿De esas cuántos caseríos? Son 32 caseríos. Pero esos están finalmente de acuerdo o no están de acuerdo con esto? Los 32 caseríos están de acuerdo. Ahora, hay sus matices y hay sus momentos, pero estamos nosotros en un proceso que ha garantizado su participación y hoy por hoy están de acuerdo con el proyecto. Buenas tardes, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, tiene la palabra en estos momentos, se ha reunido con algunos comuneros de la región de Cajamarca, vamos a escucharlo a continuación. Para que todo el país disfrute de una riqueza que corresponde a Cajamarca y corresponde también a todos los peruanos. Eso, en este momento quisiera dejar a algunos miembros de los comuneros algunas palabras. Quisiera acá que la señorita Rabanal nos dé unas palabras con respecto a esta visita. Vamos a escuchar las palabras de ellos y ustedes tienen todo el derecho después de hacer las preguntas, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, señores periodistas. Agradeciendo el tiempo que nos está brindando nuestro premier. Nosotros, antes de nada, mi nombre, Flora del Rosario Rabanal Castro, soy del centro poblado de Jerez, distrito de Huasmín, provincia de Selendín. Nosotros ya, el día de ayer hemos llegado acá a Lima, somos 50 personas que conformamos esta comisión de las 32 comunidades del ámbito de influencia del proyecto Conga. La preocupación que nos trae a la capital es que quieren parar el proyecto minero en nuestro departamento. Nosotros lo que venimos a pedir es que se respalde al proyecto, que salga adelante, que si se tiene que hacer alguna evaluación, que se la haga, que si hay que corregir algo, hay que corregirlo, pero que no pare el proyecto. Tenemos oportunidades de trabajo en Conga, tenemos a 6.000 trabajadores, gran parte de ellos son gente de nuestras comunidades. El proyecto Conga, siendo un proyecto, ya nos está beneficiando en cuanto a la agricultura con semillas mejoradas en nuestras comunidades, con apoyo a la ganadería, apoyo en nuestras carreteras, siendo un proyecto. Tenemos ya compromisos con ellos que siendo operación minera, esperamos que se los cumpla porque estamos viendo que está trabajando con gran responsabilidad, tanto social y la más preocupante para nosotros, la responsabilidad medioambiental. Lo que nosotros tenemos es, como se ve allí, el área del proyecto. Yeah. La zona naranja es el área de influencia directa, tenemos 11 caseríos, en el área de influencia indirecta 21 caseríos. Y si vamos al alcance de toda la provincia, recordemos que aquí estamos hablando... En estos 32 caseríos hubo la consulta, por supuesto, el estudio de impacto ambiental. Varios momentos de conversación. Ya. E incluso en las capitales de los distritos. Bueno, pero Huasmín está fuera de esto, fuera de estos 3 círculos. A ver, las capitales de los distritos sí son espacios donde nosotros hemos tenido un proceso intenso de participación e información. Hemos mantenido una oficina abierta donde todos los miércoles manteníamos un proceso de información y con la participación regular de las personas. Huasmín, por ejemplo, los distritos están fuera del área verde y verde clara, ¿o no? Las capitales de distrito,
las vemos allí hacia el extremo derecho, Ya. en unos puntos rojos. Ya. Tenemos al norte Huasmín, al sur Sorochuco. Y hasta ahí no llega, digamos, el impacto de las lagunas, de alguna forma. El impacto de las lagunas, no. El impacto de las lagunas es justamente contemplado estrictamente en el área que tenemos marcada en los 2 tonos de verde. Ahora, Es decir, impacto, vía afloramiento o vía rebose a través de... No sé así es, si- en el estudio de hidrogeológico que hemos hecho, el aporte es justamente hasta donde nosotros encontramos allí. Entonces, el área ¿por de qué se influencia. moviliza la gente de Huasmín y todo lo demás? Se están movilizando por 2 razones. Primero, porque hay, como habíamos visto en el gráfico previo, hay caseríos, hay comunidades que están fuera del área de influencia y hay una expectativa de inclusión. Si quieren participar en el proyecto. Quieren participar del proyecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, claro, el problema es que el proyecto no les llega, ¿no? En realidad, teniendo ya establecida la mesa de trabajo, como se ha establecido por iniciativa del gobierno central y el regional, encontramos que en la representación que ya se tiene, donde están los alcaldes de los distritos, este tema de la inclusión, seguramente vamos a encontrar alguna manera de viabilizar proyectos y que esto se pueda concretar. Digamos, el gran problema del proyecto Conga es que está asociado a Yanacocha y la gente como que no le cree mucho a Yanacocha, ¿no es cierto? Le tiene mucha desconfianza, hay una mala relación entre la sociedad de Cajamarca en general y la empresa minera de Yanacocha, pero una de las cosas que dice la gente es se promete cosas que después no pasan. ¿En qué ha cambiado la vida, por ejemplo, de estas 32 comunidades? También. Lo han dicho por escrito. Han firmado memoriales y cartas. Tenemos 8.000 firmas de estas familias, de estos pobladores que viven alrededor del proyecto, que están avalando con su firma por escrito. ¿Y por qué lo avalan? Que apoyan el proyecto. ¿En qué se han favorecido ellos? ¿Ellos están trabajando para el proyecto? La confianza se construye y se debe proteger y construir día a día. Nosotros venimos trabajando con estas comunidades, 32 comunidades, que hemos podido tener proyectos que ya están siendo implementados. Desde el año 2008 se vienen implementando. Ya a este momento nosotros tenemos más de 1.000 hectáreas de pastos sembradas. Ya en este momento tenemos lo que encontramos, 5 toneladas por hectárea de producción de papa, hoy tenemos 15 toneladas. Encontramos 5 litros de leche al día por vaca, hoy tenemos 10. Es decir, ya se viene trabajando. Justamente porque había que construir esa confianza, es que hemos adelantado proyectos que al día de hoy ya son 22 millones de dólares ya invertidos para beneficio de la comunidad, para beneficio de esos 32 caseríos. Y de pronto ahora, después de tanto avanzar, tenemos ya cerca de 7.000 personas trabajando. O sea, no es que esto de pronto vamos a empezar las cosas. Ya, pero no tendrá eso que ver más que con el proyecto de Conga en sí mismo, con la imagen y con la relación que la minera de Yanacocha ha establecido con la sociedad cajamarquina. Hay mucha gente que protesta que yo he visto que no son necesariamente de Conga. Hay gente de Jaén, hay gente de otros lugares que no sienten que la minería en Cajamarca les haya cambiado la vida cuando debería ser así. ¿No es cierto? Eso debió ocurrir. Es decir, una minera que es una de las más ricas de Latinoamérica debería significar un cambio en la calidad de vida de la gente. En Cajamarca no hay electricidad. Una región que es rica, una región que tiene inmensas posibilidades, que tienen que ser gestionadas, administradas por la institución competente. En este caso es la autoridad. Tiene que ser gestionada justamente para que esos recursos se reflejen en mejora de calidad de vida. Nosotros como empresa privada tenemos que hacer propuestas hacia el desarrollo que podemos ir concertando con las poblaciones. Y lo que buscamos es justamente alinearnos con los planes de desarrollo que se gestan en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, para colaborar con esa gestión de desarrollo. Pero todos los actores necesitamos cumplir nuestro rol. Claro, pero ¿qué van a hacer si cuando ustedes se sientan hay un sector de la población de Cajamarca que no les cree, que la experiencia que han tenido con Yanacocha no ha sido buena? O sea, ¿cómo van a resolver ese problema? Porque ese es el problema que está planteado en el diálogo. Es decir, basta que venga de Yanacocha para que un sector de la población, que es verdad, hay gente que tiene intereses políticos, hay gente que está manipulando, pero también hay un sentimiento de molestia, de descontento, de desazón, de sentir que no les alcanzó, que ha habido también cierto manejo soberbio, ¿no? Que ha habido un sentimiento de discriminación. Si eres de la mina, eres un privilegiado. Si no eres de la mina, ¿no? Sigues mal. Entonces, ¿cómo van a revertir esa situación? Yo creo que el camino hacia la construcción permanente de confianza tiene que empezar por la responsabilidad. Nosotros como empresa necesitamos demostrar paso a paso nuestra responsabilidad.
tenemos que demostrar también humildad. Tenemos que demostrar también que podemos aprender de nuestros errores, pero también tenemos que reclamar responsabilidad de los otros actores. Creo que las autoridades y los líderes tienen una gran responsabilidad para colaborar en el mecanismo del diálogo hacia la concertación, hacia el desarrollo, hacia resolver los problemas reales de Cajamarca, que es la pobreza. El tema es que Yanacocha ya lleva operando 18 años en Cajamarca y no es el primer reservorio que van a construir. Han construido el reservorio de San José, por ejemplo, en Cajamarca, y nos dijeron que va a haber más agua en Cajamarca. Y llevamos 4 meses con restricciones de agua en Cajamarca. No estamos hablando solo de los impactos que van a haber, sino de los impactos que ya conocemos. Encima hay por ejemplo, un contencioso o administrativo entre la Municipalidad de Cajamarca y la empresa minera Yanacocha por daños que generaron en relación al abastecimiento de aguas de la planta de agua de tratamiento del Milagro. Entonces, cuando Yanacocha dice, vamos a dar más agua de la que había, las pruebas ya están dadas. En Cajamarca hay escasez de agua, hay canales de riego que han sido afectados, el canal de Quilis ha perdido su volumen, el canal de la Ramada está cerrado, hay un juicio incluso con Yanacocha por esos temas. ¿Pero el reservorio de San José no ha dado más agua? Mira, el reservorio de San José está asegurando el agua de la minera tiene agua hasta para regar sus caminos y Cajamarca tiene 4 meses de restricción de agua. Es más, hoy día nos han restringido más horas de agua. Los 3 factores son los siguientes. La destrucción de Cajamarca. La ciudad de Cajamarca. ¿Tiene que ver con el reservorio de San José? Claro, del reservorio de San José nos bombean agua, bombean 120 litros de agua por segundo a la ciudad y el Río Grande ha muerto. El Río Grande ahora ya no nace en las lagunas. Nace de 4 tubos de 12 pulgadas que bombean 120 litros de agua por segundo 24 horas del día. Entonces hay un problema allí que ya es visible. En el caso de Minas Conga, evidentemente las lagunas forman parte de todo un ecosistema que se llama Jalca, ¿no? Entonces no es un tema de trasladar las lagunas como si se trataran de recipientes de agua. Por ejemplo, en una de ellas, en la laguna del Perol, nace el río Jadibamba, ¿no? Y entonces van a trasladar el espacio, ¿cómo van a hacer las interconexiones de aguas subterráneas? Ellos dicen que no hay problema porque incluso señalan en el estudio de impacto ambiental que los campesinos hasta van a tener más cosechas de cultivos, ¿no? Ahora, es decir, luego de que se haga minería van a resultar las cosas mejor de lo que estaban. La verdad es que hay razones, y allí están las pruebas en Yanacocha, allí están los campesinos denunciados y enjuiciados, como pasa con los campesinos de Porcón Bajo, o hay incluso campesinos muertos, como en el caso de Combayo, por defender el tema de las aguas. Y el inventario, por ejemplo, de lagunas muertas en el caso de Yanacocha, la laguna Yanacocha, la laguna San José, la laguna Maquimaqui, la laguna Patos, la laguna Corazón, entre otras, ¿no? Son lagunas que han desaparecido. Y las lagunas del Alto Perú, que son más de 280 lagunas en San Pablo, que ha tenido que ser motivo de una resolución, de una ordenanza municipal que protege las lagunas, ¿a qué ha llevado? A que Minera Yanacocha enjuicie al alcalde de San Pablo, y ahora tenemos a la alcaldía, al Consejo Provincial de San Pablo, enjuiciado aquí en Lima, ¿no? Ni siquiera en un tribunal de Cajamarca, por el tema de que hay el temor de que destruyan las lagunas, ¿no? Porque Yanacocha nunca nos había consultado, porque Yanacocha más de 18 años lo que ha hecho es enjuiciar a dirigentes. Hoy en día, ¿qué culpa hemos tenido nosotros? ¿Qué culpa ha tenido el alcalde? ¿Qué culpa ha tenido de Benavides, Genaro Cabajulca, Rosa Cercado y otros dirigentes y personas que aún no han sido dirigentes para estar enjuiciadas con procesos judiciales? Eso es lo que hace la minería. O seguramente que mañana a nuestros periodistas también lo van a enjuiciar por decir la verdad. A cualquier dirigente. Poco falta que la minería lo enjuicie al niño por salir a la calle. Esta es la expresión de un pueblo que quiere ser escuchado de manera transparente, y respondiéndole al ministro Valdés que el acta que tiene redactada no es legítima, ha sido desconocida por las organizaciones y las autoridades, y que debe reinstalarse una mesa de trabajo y que se entienda que Conga no va porque es ya un proyecto que ha generado demasiado conflicto, y los proyectos que no tienen la línea social no pueden ser viables. Nosotros que apoyamos al presidente de la República, lo apoyamos porque aquí él nos preguntó si queríamos agua o queríamos oro. ¿Y qué le respondimos nosotros?
¿Y ahora qué le volvemos a responder? Y él nos dijo que iba a poner orden en las transnacionales, que iba a haber la revisión de los contratos. Entonces, yo me reafirmo en convocar con el pueblo peruano a que haya una nueva asamblea constituyente y hagamos una nueva constitución. ¡Julio! El proyecto minero Conga pasó a un segundo plano luego de que la empresa Newmont lo colocara en fase de suspensión hasta que se garantice el suministro de agua en la comunidad. Los habitantes de la región han rechazado el proyecto por temor a quedarse sin el vital líquido. El presidente Ollanta Humala dio un plazo de 2 años a la empresa Yanacocha, controlada por la estadounidense Newmont, para que solucione el conflicto con el agua en la zona. El proyecto Conga prevé el secado de 4 lagunas para extraer oro y cobre. Recordemos que el gobierno mantiene en Cajamarca el estado de emergencia y militarización tras las fuertes protestas que dejaron 5 muertos en julio. Pero sin duda lo que es cierto es que la población de Cajamarca rechaza este proyecto minero Conga totalmente, y esto queda claro en el reciente estudio realizado por la empresa encuestadora Ipsos Apoyo. Este estudio además se ha enfocado en la percepción que tienen los habitantes de esta región sobre este proyecto minero Conga. El resultado obtenido ha determinado que el 78% de los cajamarquinos se opone a este proyecto minero, mientras que tan solo el 15% está a favor del mismo. Yanacocha comunica a la opinión pública que, a exigencia del Supremo Gobierno y en aras de que se restablezca la tranquilidad y la paz social en Cajamarca, ha decidido suspender las actividades del proyecto. Yanacocha siempre ha tenido disposición al diálogo y así lo ha manifestado, pero también es consciente de que en la relación con la población han existido desentendimientos y enfrentamientos en el pasado.